Partido Socialista y el Partido Popular se han puesto de acuerdo, como lo oyen, lo han hecho para desbloquear la renovación de 4 importantes órganos en nuestro país. Nos preguntamos si este es el principio del deshielo entre los dos grandes partidos y también si han querido dejar en fuera de juego a Unidas Podemos por un lado y a Vox por el otro. También hablamos de turismo, en este caso porque el Ministerio de Economía ha enfriado las expectativas del Ministerio de Industria sobre la llegada de viajeros extranjeros a nuestro país a lo largo de este 2021. Y por último, pero no menos importante, desvelamos los 10 nombres de las 10 personalidades de reconocido prestigio que Voz Populi ha querido distinguir con motivo de su 10º aniversario. Esto es Barra Libre, comenzamos. Que los dos principales partidos políticos de este país se pongan de acuerdo, lo cierto es que a estas alturas es una sorpresa, y más cuando se trata de un asunto tan complejo como el de la renovación de instituciones. En este caso, se han renovado parte del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de la Agencia Española de Protección de Datos. 4 instituciones que se renuevan, 4 órganos, para sorpresa de todos, y que analizamos con nuestro compañero Jorge Sainz. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? A ver, sorpresa pues por varias cosas. Primero, porque hay acuerdo entre los dos principales partidos, pero también por los tiempos, porque resulta por una parte que todavía andaban a la gresca por la renovación de órganos en estos últimos días, pero también porque se ha sabido que prácticamente ya esto llevaba cerrado desde febrero. Sí, efectivamente, ha sido una sorpresa y como tal la han tomado dirigentes tanto del PP como del PSOE, sobre todo porque, como bien decías, el acuerdo se ha cerrado en 24 horas. Recordemos la cronología de los hechos. El miércoles por la mañana, en la sesión de control al Gobierno, Pablo Casado tendió la mano al presidente del Gobierno para renovar todos los órganos constitucionales que no eran el Consejo General del Poder Judicial, que es donde, digamos, más discrepancia hay. El Gobierno recogió el guante, se reunieron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y en 24 horas cerraron un acuerdo. Una cosa verdaderamente sorprendente para llevar pues prácticamente 3 años, que son los que lleva Sánchez en la Moncloa si sumamos la moción de censura, con esos órganos bloqueados y culpándose unos a otros de la falta de acuerdo para renovarlos. Bueno, es que además jugando incluso un poquito al despiste, porque cuando le tiende la mano, le tira ese guante Pablo Casado, incluso parece que el PSOE no sabe al principio ni cómo reaccionar, ¿no? Que le pilla un poco de sorpresa para algo que finalmente llevaba pactado, aunque intuimos que lo sabían muy poquitos, porque en apariencia aquí, claro, las críticas seguían acechando. Efectivamente, seguían usándolo como parte del juego político, de que uno era el culpable del bloqueo y el otro no. Hay quien dice que lo ocurrido el miércoles era una coreografía, que los dos partidos habían pactado previamente cómo, digamos, desbloquear esta situación. Es difícil saberlo. La verdad es que los partidos, cuando quieren mantener algo en el ámbito privado, lo mantienen, y la prueba es lo que has dicho tú, un acuerdo que lo tenían hecho desde febrero y que no se ha desbloqueado pues porque no han encontrado el momento político para hacerlo y lo han hecho ahora. Bueno, aún así todavía queda pendiente, digamos, un poco la madre de todos los pactos, entre comillas. De lo que más se habla es de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Con estas 4 renovaciones que hemos visto en la jornada de ayer, ¿esto nos acerca a la renovación del Consejo General del Poder Judicial? ¿Ha cambiado algo en el terreno de juego para esta situación? A priori ha cambiado, porque los dos grandes partidos han sido capaces de llegar a un acuerdo amplio y en distintos, que afecta a distintos órganos, y por lo tanto supuestamente hay, digamos, por lo menos una mínima confianza que no existía hace unos meses entre las dos partes para abordar el gran nudo gordiano de la negociación, que es el Consejo General del Poder Judicial. Teóricamente, bueno, las dos partes han mostrado su disposición a avanzar en esa negociación, pero también las posturas están alejadas, porque recordemos que el Partido Popular exige una reforma en la elección de los jueces que forman parte del Consejo, y una reforma para que los jueces elijan aparte de esa mayoría, con la que el PSOE en principio no está de acuerdo y pide una renovación sujeta al actual marco legislativo del Poder Judicial, con lo cual las posturas en este caso están más alejadas. Y recordemos que en el Consejo también habría cuota para Podemos, que es socio de coalición del PSOE, y quizá algún otro aliado parlamentario como el PNV o Esquerra, quizá, ¿no? Esto no se sabe.
Oye, veremos qué pasa con el CGPJ, pero lo que sí que es cierto es ese punto de sorpresa que ha generado pues, este acuerdo entre PP y PSOE, entre las dos principales fuerzas políticas. Yo te pregunto, un poquito con mala baba, ¿quién se desmarca más de quién? ¿El PP de Vox con este acuerdo o el PSOE de Unidas Podemos? Porque parece que PP y PSOE han dejado a los otros dos un poco aquí en fuera de juego. Bueno, yo creo que esa es un poco la lectura política de esta jugada, ¿no? A los dos grandes partidos les sirve para marcar distancias con sus extremos, en este caso Vox para el PP y Podemos para el PSOE, pues que en las últimas semanas han estado presionando mucho en muchos frentes y distintos, ¿no? ¿Quién se desmarca más? Bueno, yo creo que probablemente Sánchez se desmarca más, porque primero ha cedido en algo en lo que no parecía dispuesto a ceder, que es negociar parte de la renovación, pero no toda la renovación, porque se ha dejado fuera el Consejo General del Poder Judicial, y contamos en Voz Populi que este acuerdo entre Egea y Bolaños se ha negociado totalmente, se ha cocinado totalmente a espaldas de Podemos. Hay quien dice, también lo contamos, que si Pablo Iglesias hubiera estado en el gobierno esto no hubiera ocurrido. Bueno, quién sabe. Para el PP, bueno, el PP también ha tenido una convención recientemente. Ha habido voces que dicen que esta convención le ha escorado un poco más hacia Vox, ya que el espacio de Ciudadanos pues prácticamente se lo ha comido entero. Bueno, le sirve para demostrar que es un partido que llega a pactos de Estado y que es capaz de pactar con el PSOE. Y se me ha olvidado decir otra cosa, es importante recordar que el Partido Socialista empieza este viernes su 40 Congreso Federal, un Congreso Federal marcado por un intento de Pedro Sánchez por reunificar el partido, pacificar pasado y presente, por así decirlo. Va a volver Felipe González, que ha sido muy crítico con algunas de las decisiones de Sánchez, y una de las cosas que ha pedido Felipe González recientemente es que PP y PSOE hagan grandes acuerdos de Estado. Bueno, pues ahí tiene uno para su discurso en el Congreso. Están cambiando muchas cosas en varios partidos. La verdad que el escenario político está, en fin, apasionante, ¿no? Digamos, los próximos meses van a ser muy interesantes y, por supuesto, los analizaremos con nuestro compañero, con Jorge Sainz, que es uno de los grandes expertos en materia política de Voz Populi. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y en Barra Libre nos gusta mucho hablar de economía y nos gusta mucho hablar de turismo, que ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus. Hablamos de ello con nuestra experta en la materia, aquí en Voz Populi, con Beatriz Triguero. ¿Qué tal? Hola, Alberto, muy bien. A ver, Beatriz, queremos hablar contigo y queremos hablar de las previsiones del Ministerio de Economía. Vemos ahí a Nadia Calviño en pantalla, porque resulta que ha enfriado las expectativas generadas por el ministro de Industria, en este caso de su colega de Consejo de Ministros, de la ministra Maroto, porque Industria creía que se iba a recuperar al menos la mitad de los viajeros que había en año prepandemia, que hubo un récord de 83 millones de viajeros extranjeros en España, pero resulta que Economía no lo ve así. No lo ve claro, así es. En el escenario macroeconómico que acompaña los presupuestos generales del Estado de 2022, el Ministerio de Economía refleja que el turismo extranjero este año se situará por debajo del 50% de los niveles de 2019, que como decías fueron récord y estuvieron en torno a los 83 millones de turistas. Esto contrasta con el dato que ha dado Industria en todo momento y que sigue dando, porque además le hemos preguntado de nuevo, acerca de los turistas que llegarán a nuestro país este año. Dicen que se situarán en el entorno de los 40 millones, que es más o menos, o al menos, la mitad de lo alcanzado en 2019, con lo cual, bueno, hay una diferencia entre las previsiones de un ministerio y otro. O sea, podemos decir que en el Ministerio de Industria, durante estos últimos meses, digamos que era bastante más optimista con respecto a esa vuelta de los extranjeros a España. De repente llegan los presupuestos generales del Estado, llega Nadia Calviño con sus hojas de esto es lo que baraja Economía y enfría las expectativas. Detrás de esto yo te pregunto, ¿qué datos maneja la parte interesada? En este caso, ¿qué se dice desde el sector, desde el turismo? Desde el turismo. Pues también les hemos preguntado y ellos no tienen una previsión exacta de cuántos turistas extranjeros van a venir este año, porque dicen que lo importante no es cuántos lleguen, sino el gasto que se dejen aquí en España y cuántos días estén, la estancia media. Y ellos calculan que el consumo de esos turistas extranjeros va a estar un 60% por debajo de los niveles de 2019, con lo cual pues también son, digamos, más pesimistas que el Ministerio de Industria. Y lo cierto es que, bueno, ellos también creen que hay que seguir tirando de las medidas de ayudas para el sector, porque todavía son necesarias y no prevén una recuperación total hasta 2023-2024.
Bueno, pues de ayudas te pregunto, porque es verdad que el sector del turismo, que es de los que más ha sufrido la crisis, también ha tenido muchas ayudas en estos últimos meses. Se han quejado muchas veces de que no las suficientes, por supuesto, pero por ejemplo unas de ellas han sido los ERTE, ¿no? Las que se han acogido una y otra vez a las numerosas prórrogas que ha puesto en marcha el Gobierno. Así es, los ERTE han sido un gran balón de oxígeno para el sector turístico. En septiembre, en plena campaña todavía de verano, veíamos que había 120.000 personas afectadas por un ERTE en el sector turístico, y esto sujetó en cierto modo la afiliación en ese mes, pero a pesar de eso, todavía 169.000 personas perdieron su empleo, con lo cual vemos que es una medida fundamental para este sector que ha estado tan tocado. Y más allá de los ERTE, pues ha habido otras medidas de calado en el sector turístico, como por ejemplo los ICO o incluso como las ayudas directas, ¿no? Porque el turismo de momento es uno de los sectores que más se ha beneficiado del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI, que está dotado con 10.000 millones, y ahí hay varias empresas turísticas y aerolíneas rescatadas. Bueno, y vienen todavía más ayudas por delante, porque hay que hablar de los fondos europeos. También el turismo va a ser uno de los sectores beneficiados por el dinero que va a venir desde Europa. Lo que pasa es que proporcionalmente choca un poco el porcentaje, ¿no?, de los fondos europeos que se va a llevar este sector. Sí, según con lo que lo compares o con lo que lo mires, pues puede chocar, ¿no? Hemos visto en los presupuestos, en las partidas, que un 7% de los fondos europeos previstos que se repartirán en 2022 irán para el turismo y el comercio. Esto pues puede parecer poco si se compara, por ejemplo, con otras partidas como la investigación o la industria y la energía, que se llevan cada uno un 20% de esos fondos. Así que bueno, veremos a ver cómo evoluciona el sector, y de momento lo que piden es más ayudas, porque todavía hay camino por recorrer. 2021 que ha sido un año muy complicado para el turismo, desde luego. 2022 veremos qué es lo que pasa y lo analizaremos con nuestra compañera, con Beatriz Triguero. Beatriz, muchas gracias. Gracias, Alberto. Y queremos terminar esta edición de Barra Libre de una manera muy especial, porque estamos de celebración. Voz Populi cumple 10 años y con motivo de esta efeméride el periódico ha decidido conceder 10 premios a 10 personalidades de reconocido prestigio, y que cada una dentro de su ámbito, del mundo de la medicina, de la cultura, de la inclusión, de la diplomacia, de la empresa, todas ellas han contribuido a hacer de España un país mejor. Por eso, desde Voz Populi les damos la enhorabuena y les decimos muchas gracias.